Hola, mi nombre es Karina Cayambe y yo les voy a hablar acerca del tema de hipersensibilidad. La hipersensibilidad se refiere a todos los procesos patológicos que se deben a interacciones inmunitarias específicas, exógenos o endógenos, y los anticuerpos humorales o linfocitos sensibilizados. Hay 4 tipos de daños tisulares. Tenemos las del tipo 1, 2, 3 y 4. Las del tipo 1, 2 y 3 están mediados por anticuerpos y se distinguen por el tipo de antígeno reconocido y los anticuerpos incluidos. Tenemos que la respuesta del tipo 1 están mediados por la inmunoglobulina tipo E, que estas activan a los mastocitos, mientras que las del tipo 1, 2 y 3 están mediados por la inmunoglobulina G, que estas inducen a la activación de mecanismos receptores de complemento o fagocítico. Estos mecanismos receptores pueden provocar daños tisulares y patologías diferentes. La hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 se define como una reacción inmunitaria de rápida prolongación, ya que se desarrolla minutos después de la combinación de antígeno-anticuerpo ligando a mastocitos basófilos y puede provocar la inmunidad tipo 1. Tenemos que las reacciones alérgicas o atópicas son respuestas inmunitarias que se desarrollan dentro de esta prolongación. Tenemos que esta patología, la hipersensibilidad tipo 1, afecta al 20% de las personas que nos rodean. Hola, mi nombre es Maite y el tema que me ha tocado a mí es sobre el mecanismo de acción de una alergia atópica. La hipersensibilidad inmediata o alérgica atópica también es considerada como una alergia mediada por inmunoglobulina E. Lo que respecta con la imagen amarilla es la estructura de una inmunoglobulina E, la cual va a tener como funciones una función anafiláctica, una función inmediata y va a ser dependiente de regímenes. El mecanismo de acción de una alergia atópica inicia cuando un agente patógeno ingresa por primera vez a un organismo de un sujeto hipersensible. Este agente patógeno va a ser fagocitado por los macrófagos, la cual después va a ser eliminado o dispersado en la superficie. Y esto va a llamar la atención de los linfocitos B, las cuales van a adquirir esta información de y van a mandar señales a los linfocitos B mediante mediadores químicos. La fase inicial ocurre tras una nueva exposición al antígeno, la cual le ocurre la unión de anticuerpos ligados a las células, por lo que se va a producir una activación y liberación con gran rapidez y de diversos mediadores preformados o sintetizados y la fase tardía. En esta fase tardía dice que esta se va a producir sin una exposición al antígeno y la cual se va a realizar 2 a 24 horas después de una aparición primaria del antígeno. Esto ha sido lo que me correspondió a mí explicar y a continuación mi compañero les explicará lo que es el mecanismo de acción de una alergia atópica. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Ricardo y mi tema es el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. A continuación les vamos a explicar mediante un gráfico. Cuando un alergeno penetra por primera vez en el organismo de un sujeto hipersensible, es fagocitado por el macrófago, presentado posteriormente en su superficie las proteínas del alergeno. Esto activa los linfocitos T, que identifican el alergeno y envían señales a los linfocitos B, los cuales se transforman en células plasmáticas. La finalidad de las células plasmáticas no es más que producir anticuerpos, en este caso los anticuerpos de inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas se fijan en la superficie de las células mediadoras como mastocitos o células sebáceas localizadas en el tejido conectivo y subcutáneo, así como basófilos circulantes. En esta situación, el organismo se halla en un estado de sensibilización frente a este alergeno. Tras una segunda exposición al alergeno, este se une a 2 moléculas de inmunoglobulina E de la superficie de los mastocitos, previamente sensibilizados, como anteriormente se los mencionó, formando un puente. Tras esta unión, los mastocitos producen la liberación de mediadores químicos responsables de las manifestaciones inflamatorias de la piel, como eritema y edema prurito.
gracias a un aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación periférica. Entre los mediadores liberados encontramos la histamina, la prostaglandina, leucotrienos, además de factores quimiotácticos que atraen a los eosinófilos. Bueno, a continuación también les voy a explicar acerca de las manifestaciones clínicas. Tenemos que la inflamación mediada por la inmunoglobulina E es responsable de las reacciones que por lo general son localizadas, afectando a un órgano en particular, por ejemplo, vías respiratorias, aparato digestivo, piel, o bien puede provocar reacciones sistémicas como el shock anafiláctico. A esto se incluyen las siguientes enfermedades: conjuntivitis alérgica, alteraciones cutáneas como la dermatitis atópica, alergia física, puede ser al frío, a la luz solar o al calor, alergia a alimentos, alergia a fármacos, los más comunes, por ejemplo, la penicilina, las sulfas, otros antibióticos beta-lactámicos, alergia a picaduras de insectos y anafilaxia. La anafilaxia en sí es una reacción alérgica sistémica provocada por la liberación de histamina a otros mediadores. Es de inicio súbito y dura menos de 24 horas, produciendo síntomas que pueden amenazar la vida, como puede ser edema laríngeo, obstrucción de vía aérea inferior, hipotensión, vómitos y diarrea. Bueno, con esto concluiría mi tema de hipersensibilidad tipo 1. A continuación, mi compañera va con el tema de hipersensibilidad tipo 2. Hola, mi nombre es Nairobi y les voy a hablar acerca del tema de hipersensibilidad tipo 2. Esta hipersensibilidad se produce cuando los anticuerpos se unen directamente a los antígenos que están localizados en la superficie de la célula, llegándolas a marcar. Se puede dar por trastornos inmunitarios, por reacciones a la transfusión sanguínea, por reacciones farmacológicas. A este tipo de hipersensibilidad también se le denomina hipersensibilidad citotóxica, ya que la célula marcada por los anticuerpos va a ser destruida. Este tipo de hipersensibilidad se presenta cuando los anticuerpos inmunoglobulina G o inmunoglobulina M se unen anormalmente a los antígenos que están localizados en la superficie de la célula, pudiendo ser igual en la superficie de una bacteria patógena. Esto puede ser alterado por una infección, por un trauma, por un efecto químico, pudiendo también presentarse por consecuencia de la suspensión a una tolerancia natural contra antígenos propios. Una vez que se ha unido el antígeno al anticuerpo, se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Este de aquí va a activar el complemento por una vía clásica, en el que la proteína C1K se va a unir a un receptor de una fracción de inmunoglobulina G, el cual ya ha sido reaccionado con el antígeno. Aquí tenemos otra imagen. En este caso, los anticuerpos y el complemento activado van a atraer y van a activar a los leucocitos, incluyendo a los fagocitos, a las células natural killer, los cuales van a activar y van a lesionar a esta célula, en los cuales pueden provocar, como quien dice, van a inducir agujeritos y la van a provocar una lisis celular. En esta imagen, la unión del anticuerpo con el antígeno en la membrana de la célula diana va a provocar una lisis y media la activación de la célula efectora, que puede ser un macrófago, una célula natural killer, un neutrófilo, lo que va a determinar su oxinización. La activación del complemento lo que va a hacer es activar o va a haber depósito de C3b sobre la membrana de la célula diana y la formación del complejo de ataque de membrana. Como terminamos de ver en las imágenes, el daño celular va a resultar por la posterior activación de la cascada del sistema de complemento o su interacción con las células efectoras a través de su fracción Fc. Los receptores Fc que se encuentran en la inmunoglobulina G están presentes en las células fagocíticas, macrófagos, células natural killer, hasta las plaquetas. El ejemplo más clásico de reacciones de hipersensibilidad tenemos las reacciones hemolíticas. Tal es el caso de las reacciones contra antígenos de grupos sanguíneos, los que nos van a dar dos cuadros clínicos importantes, que son las reacciones después de una transfusión sanguínea y la eritrolactosis fetal. En el caso de la eritrolactosis fetal, son los anticuerpos contra determinantes del sistema RH los responsables del ocasionante de esta enfermedad. Muchas gracias, amigos, este es acerca de mi tema y mi compañera va a seguir a continuación. Hola, mi nombre es Niña Jimbo y yo les voy a hablar acerca de los tres mecanismos de hipersensibilidad tipo 2. Por lo
podemos observar una célula natural killer, la cual al unirse a la porción FC va a empezar a liberar las perforinas, que son proteínas que se insertan en la membrana, generando aberturas y por estas puede ingresar cualquier enzima, la cual va a destruir esta célula. Esto le llamamos la lisis celular. En este gráfico de aquí son los anticuerpos que intervienen en el mecanismo. Como tenemos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Aquí en esta imagen podemos observar las células que intervienen en este mecanismo, como tenemos los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos y las células natural killer. Luego tenemos el primer mecanismo de la hipersensibilidad, que es la reacción dependiente del complemento, donde observamos una célula o eritrocito con su antígeno de membrana, que al llegar los anticuerpos forman un inmunocomplejo. Presentan dos vías. La primera, que es la C3b, donde va a promover lo que es la fagocitosis. Y la segunda es la C59, la que va a formar poros en la membrana y a ocasionar una lisis celular. Luego tenemos el segundo mecanismo, que es la citocicidad celular dependiente de los anticuerpos. Aquí no va a implicar lo que es el complemento, sino más bien vamos a tener una célula natural killer y vamos a tener los anticuerpos inmunoglobulina G, donde vamos a observar también la célula o eritrocito con su antígeno de membrana, donde vamos a formar un inmunocomplejo entre el antígeno y el anticuerpo. Luego, en la porción FC, se va a unir a esta célula natural killer, donde se va a activar y va a empezar a llegar estas proteínas, que son las perforinas, y van a empezar a formar lo que son los poros en la membrana, y con eso se va a ocasionar una lisis celular. El tercer mecanismo es difusión celular mediada por anticuerpos, donde los anticuerpos se unen al receptor provocando una modificación en la función celular. Por ejemplo, tenemos en el caso de la enfermedad de Graves, en donde el anticuerpo funciona como la hormona estimulante tiroidea y se une al receptor TSH, donde se va a sobreestimular la hormona tiroidea, ocasionando hipertiroidismo. En el segundo gráfico tenemos la miastenia gravis, en donde estos receptores nicotínicos van a aceptar la acetilcolina, en donde se ubican en la placa motora y van a promover lo que es la contracción muscular. Estos receptores van a estar ocupados por estos anticuerpos, donde no van a permitir la entrada de acetilcolina liberada de la neurona, que llegue y se junte a estos receptores, donde van a promover la contracción muscular, porque puede ocasionarse una muerte por parálisis respiratoria. Bueno, esto ha sido todo sobre mi tema. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de la hipersensibilidad tipo 3. Hola, mi nombre es Adriana. Yo les voy a explicar acerca de la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 no es otra cosa que la mayor cantidad que existe en el organismo de antígenos en relación a la cantidad de anticuerpos presentes en el organismo. Entonces, como les explicaba, de la hipersensibilidad 3 en sí es la unión de un anticuerpo con un antígeno, la cual la unión de estos dos nos va a dar la formación de un complemento. Estos complementos pueden ser de distintos tamaños y la mayoría de los complementos mucho más pequeños siempre van a ser estos encajados en los pequeños vasos sanguíneos de menor calibre. Como ya les explicaba en la imagen anteriormente, como estos complementos siempre van a estar encajados en los vasos sanguíneos de menor calibre, estos van a llamar a la unión de complementos, los cuales estos van a ser eliminados por medio de los macrófagos.
priori que causaría daño, ya que tenemos los antígenos endógenos como los exógenos. Los endógenos son aquellos que se van a presentar en el propio organismo, ya sean por medio de proteínas o proteínas nucleares o ácidos nucleicos. También tenemos los exógenos, que vamos a encontrar como son las bacterias o por medio de virus. Bueno, esto ha sido todo de mi tema. Mi compañera en sí les va a explicar acerca de los tipos de los complejos 3A y el complejo tipo 3B. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Joel. Voy a hablar sobre el tema de hipersensibilidad tipo 3. La reacción se inicia cuando el antígeno se conjuga con el anticuerpo, ya sea dentro de la circulación, denominados complejos circulantes intravasculares tipo 3A, o en espacios tisulares, denominados complejos in situ extracelulares tipo 3B. Debido a la agregación de anticuerpos, los primeros tejidos en manifestarla son aquellos relacionados a la filtración de la sangre a altas presiones hidrostáticas y osmóticas, como por ejemplo el sitio en la formación de orina y fluido sinovial y los glomérulos y tejidos articulares respectivamente. Es por ello que la vasculitis, glomerulonefritis y la artritis son consecuencias respectivamente asociadas a la respuesta de hipersensibilidad tipo 3. Complejos 3A. Los complejos 3A producen daños especialmente en las paredes de los vasos cuando ellos son atrapados por distintos órganos que actúan como filtro, como la circulación renal, pulmonar y plexos coroides. Por ejemplo, tenemos enfermedades generalizadas como la enfermedad del suelo aguda o enfermedad localizada en un órgano como la glomerulonefritis o las reacciones de Archer. El complejo 3B puede ser por interacción de anticuerpos con antígenos endógenos secretados por células de rechazo como la tiroiditis, orquitis y glomerulonefritis, y por interacción de anticuerpos con antígenos intrínsecos presentes en las membranas basales y espacios intercelulares. Entre ellos tenemos los síndromes de Gold-Pastur, la lupus eritematoso sistémico, alveolitis, alergia extrínseca. Cuando se forma un complejo inmune, este se puede encontrar en dos grandes condiciones: complejo inmune antígeno-anticuerpo con exceso de antígeno y con el complejo antígeno-anticuerpo con exceso de anticuerpo. En el complejo antígeno-anticuerpo con exceso de antígeno son complejos pequeños que circulan durante bastante tiempo y se van ubicando paulatinamente en diversos órganos. El complejo antígeno-anticuerpo con exceso de anticuerpos son complejos de gran tamaño, precipitan rápidamente y se van localizando a la introducción de cada antígeno. El destino de estos complementos depende estrechamente de la acción de la vía clásica del sistema de complemento. La fijación del complemento inhibe la precipitación de complejos inmunitarios por la unión covalente que se necesita para formar grandes agregados insolubles. Estos pequeños complejos se unen al receptor del complemento y sobre el eritrocito humano y son transportados al hígado, donde los macrófagos lo van a fagocitar y a inactivar. Si el sistema del complemento tiene algún defecto o si el sistema está saturado, se van a la circulación y son depositados a los órganos que actúan como filtro. Se manifiesta urticaria, fiebre, adenopatías y raramente vasculitis, glomerulonefritis y artritis. Se manifiesta 8 a 12 horas días posterior a una terapia de antisuero o de drogas como algunas penicilinas. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de complejos tóxicos. Esto es todo lo que le podemos hablar acerca de la hipersensibilidad tipo 3. Espero que me hayan entendido y a continuación mis compañeros les van a hablar acerca de la hipersensibilidad tipo 4. Hola, soy Andrea Castro, mi tema es hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad de tipo 4 es una reacción de hipersensibilidad celular o mediada por células, causada por linfocitos T al momento de entrar en contacto con antígenos específicos. Pueden producir lesiones inmunológicas por efectos tóxicos directos o por la liberación
caracteriza 24 a 48 horas al contacto con el antígeno. Estas reacciones desencadenadas por los linfocitos TCD4+ de la subpoblación TH1 y por los linfocitos TCD8+. Ambos tipos de células secretan citoquinas para activar los macrófagos, que son células efectoras al final de la hipersensibilidad de tipo 4. La hipersensibilidad de tipo 4 tiene dos etapas. La etapa de sensibilización, que es la que reacciona por primera vez frente a un antígeno, y la etapa de desencadenamiento, que es la reexposición de un antígeno. La etapa de sensibilización. Las células presentadoras de antígenos residentes especializadas llamadas células dendríticas, como las células de Langerhans de la epidermis, son las encargadas de procesar y transportar el antígeno desde la puerta de entrada, como es la piel, hasta los ganglios linfáticos del drenaje o el vaso, donde producen a ser presentadas a las células T vírgenes específicas para cada antígeno. Durante la migración, las células dendríticas maduras sufren cambios estructurales y funcionales y se convierten en células presentadoras de antígenos eficientes. En los ganglios linfáticos, estas células expresan pectinas antígenas asociadas a moléculas del complejo principal histocompatibilidad de clase 2 y de clase 1, para ser reconocidas respectivamente por los linfocitos TCD4+ y los linfocitos TCD8+ vírgenes. Cuando los linfocitos T reconocen a los antígenos, activan, proliferan y diferencian las células efectoras y de memoria. Los linfocitos TCD4+ se diferencian en sus poblaciones TH1 o TH2, dependiendo principalmente de las citoquinas presentes en el momento de exposición de antígenos. De esta forma, la fase de sensibilización realiza la generalización y exposición craneal de las células efectoras y de memoria, para que penetren la circulación. Los linfocitos T de memoria tienen una larga vida, por lo que permite una reacción rápidamente de una reexposición de antígenos. Muchas gracias, este ha sido mi tema. A continuación mi compañero hablará sobre la etapa de desencadenamiento. Hola, mi nombre es Denise. El tema que les voy a hablar es de la etapa de desencadenamiento de la hipersensibilidad tipo 4. La etapa de desencadenamiento se desarrolla en tres fases. La primera es la fase de reconocimiento, la segunda es la fase de activación o la fase linfocital y por último tenemos la fase efectora. En la fase de reconocimiento, en individuos sensibilizados, la persistencia del estímulo antigénico o una nueva exposición al mismo antígeno conduce al desencadenamiento de la etapa. En esta etapa, el antígeno se presenta a una población expandida de linfocitos T memory que se encuentran en circulación en el torrente sanguíneo, a diferencia de la etapa de sensibilización que ocurre a nivel de los ganglios linfáticos locales. Para esta segunda exposición se plantea que la presentación sea realizada en la puerta de entrada del antígeno por parte de las células endoteliales y otras células presentadoras de los antígenos, como son los macrófagos y las células dendríticas, las mismas que expresan en su superficie moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 2. La presencia del antígeno en el tejido desencadena inicialmente una respuesta inflamatoria de carácter innato que secreta citoquinas por parte de los macrófagos y de las células endoteliales. Estos reclutan a los leucocitos al sitio de exposición antigénica. La migración de los linfocitos al sitio de exposición antigénica es controlada principalmente por moléculas de adhesión, como son las selectinas y las integrinas. Esto resulta en el reclutamiento de los linfocitos T circulantes en la zona de inflamación. Los linfocitos T, que reconocen específicamente a los antígenos, aumentan la afinidad de sus integrinas por medio de ligandos de la matriz extracelular, lo que condiciona que preferentemente se retengan en este sitio de exposición antigénica. Una vez que los linfocitos T efectores migran a este sitio de exposición antigénica, reconocen al antígeno, para lo cual son específicos y se activan para realizar sus funciones efectoras. Esta ha sido toda la explicación de mi tema. A continuación sigue Estefanía con la última fase de la etapa de desencadenamiento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Estefanía Mendía y voy a explicar sobre la fase efectora. Los linfocitos reclutados en el sitio
se extravasan en el tejido y se diferencia a macrófagos, siendo estos las últimas células efectoras de la hipersensibilidad retardada. Dicha activación conduce a la aparición de cambios cuantitativos para la expresión de varias proteínas y dotar a los macrófagos activados en la que realicen ciertas funciones en las que no pueden llevar a cabo a los monocitos en reposo. Una vez activados, los macrófagos pueden desempeñar varias funciones efectoras, tales como destruyen a los microorganismos fagocitados a través de la producción de sustancias bactericidas, como son los intermediarios reactivos de oxígeno, óxido nítrico, que estimulan la diferenciación de los linfocitos T hacia los subtipos TH1 mediante la secreción de la interleucina 12 y en la cual va a cumplir la función de la inducción de la hipersensibilidad retardada. Otra es que se vuelven células presentadoras de antígeno, ¿ya? Muy eficaces, por las que debido al aumento de las moléculas de histocompatibilidad mayor tipo 2 y en las que mejoran la activación de los linfocitos T y así aumentando la respuesta. También estimulan la inflamación aguda mediante la secreción de citoquinas. Facilitan a la reparación de los tejidos dañados a través de la eliminación de los tejidos muertos, ¿ya? Y de la secreción de los factores de crecimiento mediante la proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno y angiogénesis. Durante el proceso de fagocitosis y la activación de macrófagos, las sustancias bactericidas pueden ser expulsadas en el espacio extracelular y en las cuales